Ahora, vos decías antes, tiene un activo, me lo tomo en serio, ejerce el poder. Y yo no puedo no escuchar que A lo diferencia de lo que dice, pasa con Alberto. claro, que lo dice un ministro de Economía que sintió que convivía con un presidente que no ejercía el poder. Bueno, no me parece meterme en eso, la verdad, María, pero Bueno, lo que está claro que, bueno, pero yo te escucho, su activo es que es un y bueno, presidente que sí. ejerce el poder, bueno, es... No, está bien, hay que hacerlo. O sea, si, eh, que es una lección que tiene que dar muy claro en Argentina, que tenemos que, cuando en una posición así, el poder se ejerce, porque si no hay problemas. Obviamente que es una situación política totalmente diferente, no se puede comparar la situación de Milei, la elección de Milei como presidente, con lo que fue la constitución de la alianza de gobierno anterior, del Frente de Todos. Incomparable. Pero bueno, esa es la situación que hoy tenemos. Ahora, me imagino que leíste, hablando un poco todavía del pasado, el informe del Fondo Monetario Internacional respecto a qué pasó justamente en el vínculo del Sí. gobierno de Alberto Fernández con el fondo. Y planteaban un poco esto, que era difícil, pues nadie tomaba decisiones, hasta que después vino Massa y empezó a tomar decisiones en función de necesidades electorales. Sí, hay dos cosas que dicen en el informe del FMI. Recordemos de qué trata esto, ¿no? Dale. FMI, el gobierno de Macri toma la deuda más grande de la historia con el FMI, que todavía la tenemos, 45.000 millones de dólares. Y que probablemente va a crecer. El ministro de Economía era ministro por Sí. entonces. Se usa toda esa deuda para, una parte, pagar deuda que ya no, que era impagable, no había acceso al mercado, que después hubo que reestructurar, justamente para que el país tenga un alivio, que lo hicimos en el 2020. Y la otra parte, un poco más de la mitad, se financia la salida de los que habían entrado a especular en Argentina y se querían ir. Y se les dio salida vendiendo dólares baratos que él había prestado al Fondo Monetario Internacional. Es algo escandaloso. Lo del fondo fue escandaloso, lo que hizo el gobierno por entonces fue escandaloso. Luego había que pagar esa deuda. Imposible pagar 45.000 millones de dólares. ¿Con qué los íbamos a pagar? Entonces, en el 2022 llegamos a un acuerdo para poder refinanciar esa deuda. No se tomó nueva deuda. Y hay dos temas de lo que habla este reporte del fondo. Uno es el diseño del programa. Y lo que muestran es que mucho no les gusta un programa que tiene en el centro de la escena mantener una recuperación económica que la economía venía viviendo. Fue el último año que en la Argentina mejoraron de forma significativa los indicadores sociales y económicos en el 2021, desde el punto de vista de la actividad económica, la pobreza, la desigualdad. Entonces estaban incómodos con ese diseño. Dicen, preferimos un plan de ajuste como el de Milei. Y bueno, pero eso tiene consecuencias para cómo vive la gente. ¿Okay? Esa es la realidad. Lo segundo, dicen, bueno, más allá del diseño, que puede gustarnos más o menos, no se implementó el programa, no se puede implementar. Y bueno, y eso es una realidad. El programa nunca se pudo implementar porque no hubo la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista político. Y lamentablemente todo terminó yendo en la dirección contraria a la que podría haber ido la Argentina, que venía mejorando sus indicadores y a partir sobre todo de mitad de 2022, empieza a aumentar la pobreza, la desigualdad, crece muchísimo la inflación, que había sido 50,9% en el 2021 y terminó en 211% en el 2023. Esa es eso fue lo que pasó Pero y eso eso es lo ya que es analiza el Massa, está fondo. planteando ese es el punto de Claro, vista. si eso viene sobre el 2023. El tema ahora es que el fondo publica este reporte tan rápidamente porque no se puede aprobar un nuevo programa si no evaluaste el anterior. ¿Okay? Ese es el tema. Por eso sale este reporte ahora. ¿Y vos crees que se va a aprobar un nuevo programa? Y en eso están. Ahora, fíjate lo que viene pasando hasta ahora. El gobierno, más allá de haber dolarizado deuda del Banco Central con un bono llamado BOPREAL, más allá de eso, no salió a tomar deuda externa, hizo una cosita, un repo se llama, 1.000 millones de dólares. Nada La muy verdad que no, relevante. pero es poca plata. Pero no es que salió, porque no puede tampoco, a Wall Street, como durante el gobierno de Macri, a tomar deuda externa. La pagó la deuda. Te puede gustar más o menos que elijan eso como prioridad, pero pagó la deuda. Argentina tiene menos deuda con el sector privado internacional. Y con el FMI también, no tomó nueva deuda hasta ahora. De hecho, pagó un poquito porque no tomó el último desembolso, se debe un poquito menos. En vez de 45.000, 43.000 y algo de millones de dólares. Y ahora plantean esto de salir a tomar nueva deuda. No refinanciar lo que se debe, que eso está bien, porque no se puede pagar ahora, no hay con qué, sino salir a tomar nueva deuda. ¿Ok? Bueno, hoy tenemos, por empezar, hay una ley
Una ley que nosotros propusimos y Bueno, el pero ahí ya Congreso salió un aprobó. decreto diciendo casi- que pueden tomar nueva deuda sin pasar por el Congreso. No, pero eso no es para la deuda con el FMI. Ah. Eso es otro tema que es un desastre eso Ah, que hicieron. ah. Peligrosísimo, es una locura, podemos charlar de Ah, eso. pero es la refinanciación de Pero deuda no con con la deuda privados. con el, claro, no con el Fondo Monetario Internacional. Ahí tenés que ir al Congreso. Hay una ley que dice eso. No importa si tomás más deuda, menos deuda, la que sea. Tenés un programa para que no vuelva a pasar esto de que sale alguien en cadena nacional y en 10 minutos arreglan tomar deuda de 40.000, 45.000 millones de dólares y quedamos dados vueltas por décadas. ¿Ok? Entonces está el Congreso. Eso va a ser muy importante. Pero ahora, tomar más deuda del FMI, ¿para qué? ¿Para qué? Si tenemos superávit fiscal. O sea, no es para financiar un déficit del Estado. Eso claramente no es. Para reserva del Banco Central. Eso es lo que dicen. Pero si no las podés tocar, te dicen, no, para tener reservas, pero no la vamos a vender, ¿eh? No vamos a hacer, Caputo te dice, no vamos a hacer lo que hice Sí, yo sí, antes. claro. ¿Ok? Pero si no las podés tocar, ¿de qué te sirven? Y vas a pagar una tasa de interés para algo que no podés tocar. Y además, ¿quién te lo va a creer? En realidad lo que después haces es, si te viene la mala y se da vuelta la cosa, o querés sostener una política de que el dólar cada vez se haga más barato, salís a usar a vender esas Pero el reservas. fondo ya se Y peleó eso es con un Caputo problemón. por este mismo motivo. Vos decís que el fondo va a volver a ser la razón por la cual en su momento Caputo tuvo que irse del Mirá, gobierno de yo Macri. en el último que voy a confiar acá es en el fondo. El fondo va a hacer lo que le convenga a los que influyan en esa institución. Al poder internacional de turno, lo que le convenga. No creamos que el fondo va a frenar algo así. En todo caso, es un problema de la sociedad argentina. Y si hay algo que creo que tenemos que haber aprendido, porque tiene consecuencias para la inflación, para las posibilidades de empleo, es que no tenemos que tomar un solo dólar de deuda más con el FMI. Los países que les va bien no tienen deuda con el fondo. Decime un país desarrollado o un país que está más o menos bien que le vaya a pedir deuda al FMI. En la región, los que están más o menos estables y acomodados y que un poco van progresando, Brasil, Chile, ¿tienen deuda con el FMI? ¿Le piden? No. Ni hablar si te vas a Europa. Nada, Grecia tuvo deuda con el FMI en el contexto de una flor de crisis y la gente se iba del país. Entonces, eso no tiene sentido. Ya lo trajo Macri en el 2018, a eso hay que frenarlo y cuando se pueda dar vuelta, darlo vuelta. Quiero meterme en el tema si el dólar está atrasado o no, pero antes quiero hacerte una pregunta histórica o que tiene que ver con la historia. Yo te conocí a vos de haber sido la primera entrevista que te hice en el 2016, cuando recién había asumido Macri. Vos eras el argentino que trabajaba con el premio Nobel Joseph Stiglitz y habías escrito una nota en página 12 con el comienzo diciendo que el plan de Macri terminaba mal. Sí, En un momento muy difícil porque todo el mundo había mucha expectativa en que terminara bien. sí. Y vos decías, esto no tiene control, se van a endeudar muy rápidamente y en algún momento va a haber una salida de capitales. Bueno, pronosticando bastante parecido a lo que pasó. Cuando te escucho hablar ahora, me doy cuenta de las críticas de fondo que vos haces del plan económico, pero no escucho lo mismo. No, es que es muy distinto. A ver, No, sí, lo de Macri, vos veías que eso terminaba mal. Salieron a tomar deuda externa bajo la idea de que iba a haber una ayuda de inversiones. Querían atacar la inflación con la tasa de interés como único instrumento. Esto es otra cosa. Para mí de otro nivel. O sea, no. es un nivel más alto. Sí, es más consistente. Por ahora, pero es un peligro. Está bien, pero ¿por qué? por ¿Por qué ahora es más sí, consistente? porque no es que salieron a tomar deuda externa con la idea, tampoco pueden hacerlo, ¿sí? Y de vuelta, te guste o no te guste, a mí la forma no me pareció bien, le da un carácter de consistencia macroeconómica a la política económica. O sea, gobierno. Milei es Entonces, yo no mejor- digo, porque esta es una discusión que ocurría mucho dentro de mi espacio político, al principio del año pasado, donde muchos decían, esto implosiona. Y yo te decía, esto no implosiona. Y ahora te repito, este año no hay implosión de nada. Al ¿Estás revés. hablando del 2025? Sí, no, el 2024, yo ya decía, y creo que se lo dije en una entrevista a ustedes también, que no, que esto no implosiona. 2025 tampoco. Tampoco. Yo veo que la inflación va a continuar bajando, que la actividad va a crecer un poco y se va a poder pagar la deuda. Que al mismo tiempo vamos a tener un deterioro de las características del mercado de trabajo y un sistema productivo en donde algunos crecen mucho y eso suma y otros se contraen y eso resta y en el agregado la sociedad no vive mejor. Como vamos a crecer un poquito, va a haber una parte de la población que va a vivir un poco mejor que en el 2024. Y obviamente esa figura que te describo es bastante popular con respecto a lo que se ve como alternativa hoy en día. Pero bueno, por eso, o sea, es otra calidad de discusión que se tiene hoy en día. O sea,
¿Te atreverías a decir que Milei y Caputo son mejores economistas de lo que se pensaba antes de que asumieran? No, no pasa por ahí. En todo caso, creo que a mucha gente, que es lo que vos me decías, Milei te sorprendió como político, más que como economista, supongo. No, no, Pero me parece que yo cuando lo veía como político y como economista, no, lo que decía en campaña, yo decía, vamos a un desastre ilevantable. Y hoy veo algo consistente, algo que podés sí, discutir, poner peros, pero no. el no haber tenido acceso al mercado de crédito internacional le puso restricciones al gobierno distintas de las que tuvo el mismo Caputo y los otros funcionarios y el presidente Macri cuando gobernaron, que había un nivel de deuda externa muy bajo, porque el gobierno de Cristina Kirchner termina con un nivel de deuda externa muy bajo, más allá de que habían caído muy fuerte las reservas internacionales en los años previos. Las tasas de interés en el mundo eran cero y Argentina salió a emitir pagando 7% en dólares, un país que no tenía deuda, le tiraban la deuda por el crédito por la cabeza. Hoy no, hoy comienza el gobierno de Milei, las tasas en el mundo eran mucho más altas, guerra en Ucrania, la Argentina con mucha más deuda, no te prestan $1. Entonces, como no le prestan $1, tuvieron que hacer algo distinto que tiene un carácter de consistencia. Me parece que lo que llevó a la consistencia no es las que se pusieron a estudiar un doctorado en economía en el medio y entendieron, sino que tienen restricciones muy diferentes. Y bueno, pensá que en el periodo anterior hubo gente que ganó un montón también, ¿no? Hubo grandes ganadores. Esto es lo mismo. Hubo gente que perdió mucho y gente que ganó mucho con este gobierno en el año que pasó. Pero cuando vos decís no implosiona, entrando un poco en lo que plantea Ernesto, la idea de que Argentina está muy cara en dólares y que no es sustentable en el tiempo, ¿no? Vos decís no implosiona, da la sensación que está diciendo sí es sustentable. Mirá, lo que pasa, a ver, esta es la pregunta, si el dólar está barato. Pero, Si espera, siempre- hay tres posiciones acá. La que dice Milei dice, no, no está barato. Nosotros con esto podemos desarrollarnos, crecer y vas a generar inversiones, etcétera. La que dice, mucha gente te dice, implosiona, por ahí no este año, pero tarde o temprano esto termina mal. Y hay otra persona que dicen, por ahí no termina mal, pero lo que deja es una sociedad espantosa. ¿Vos Claro, estás claro. en cuál de las Y tres? más cerca de la tercera, bueno, de vuelta, que los adjetivos pueden ser a veces demasiado fuertes, Sí, sí, sí. pero por ahí no usaría un adjetivo tan fuerte como ese. Pero a ver, lo que dice Milei desde sus propias expectativas es lógico, es entendible. Si él piensa que la Argentina se va con todo para arriba y claro, que el país va a ser muy productivo, entonces te dice, bueno, vamos a poder vender más de todo, le ganamos al resto del mundo, como le ganamos al resto del mundo, podemos sostener un dólar más barato. De hecho, él dice, cuando lo critica a Caballo, dice, no podés saber cuál es el tipo de cambio real de equilibrio, dónde se ubica el dólar en equilibrio, porque tenés que saber, tenés que tener la bola de cristal en algún sentido. Pero dada la expectativa que tiene el presidente, es lógico que diga eso. Dada la expectativa que tienen otros, que son más pesimistas, es lógico que digan que el tipo de cambio real está atrasado, que el dólar está barato. Lo que yo pienso es que se están generando los dólares para sostener esta política cambiaria. Así que se puede sostener por cierto tiempo. ¿Cómo el sector energético, el RIG y qué? Primero hubo una caída tan fuerte de la actividad que contrajo mucho las importaciones, entonces el punto de partida es más bajo. Obviamente después con la recuperación de la actividad las importaciones crecen y otros factores, obviamente el tema del impuesto país y demás. Pero arrancaste con la gente se bancó un ajuste enorme. Ujú. Cuando te bancas tanto ajuste, hay más dólares en el país. Y arrancás de un nivel más bajo. Segundo, sí. El blanqueo. Bueno, tuvimos el blanqueo, que esos son un aumento de los depósitos en dólares en el sistema financiero. ¿Ok? En la medida que la confianza se mantenga, eso es más o menos estable. Y sí, obviamente que si la gente empieza a decir, no, esto tengo miedo por el dólar, por cuánto va a valer el dólar, ahí la historia cambia. Pero tenés sí, lo de la energía es muy fuerte. Teníamos déficits muy grandes de energía hace años. Y hoy hay un superávit muy grande. Vamos a tener superávit de alrededor de 5.000 millones de dólares y el año que viene, este año, perdón, 2025, va a ser más grande aún. Es casi seguro que va a estar arriba de los 8.000 millones de dólares el superávit. No solo no te de la gastas balanza plata en energética. importar energía, sino que además el sector te trae Sí, dólares. en parte tuviste caída de las importaciones porque cayó la actividad en la Argentina, entonces demanda menos combustible. Pero también aumenta mucho la producción. Todas estas inversiones en infraestructura que se hicieron, tanto en petróleo como en gas, que aumentan la capacidad de transportar esos recursos, implica que se invierte más y la producción aumenta.
fíjate mucho que importa la infraestructura, lo importante que es para el desarrollo de un país. Con eso el gobierno no está jorobando demasiado igual. O sea, hay otras cosas que desprecian, eso no. Entonces ahí, las cuentas que nosotros hacemos en el think tank Suramericana Visión, en nuestro think tank, es que sí, para el 2025 Tiene los se dólares. puede pagar la deuda y se puede sostener la política cambiaria que está llevando adelante el gobierno, pero al mismo tiempo, esa política cambiaria lo que significa es que para algunos sectores sí que está caro el dólar. Ellos dicen, yo estoy caro porque yo no puedo competir. Entonces, si vos, no sé, preguntale o compará la situación de alguien que vende servicios profesionales al mundo hoy con la situación hace un año, entonces decir, me cuesta mucho más vender. ¿Okay? Soy más caro, me cuesta más competir con el resto del mundo. Lo mismo con varias industrias. Entonces, está caro para esos sectores, es caro para el desarrollo, si querés, pero no necesariamente es caro para la macroeconomía. Lo que pasa es que el gobierno tiene una idea del desarrollo en donde cree que las fuerzas del mercado van a generar el boom para la historia de la Argentina. Y uno tiene una visión del desarrollo muy diferente. Yo creo que lo que está pasando muestra que la economía funciona como la explicamos, que si vos tenés una política cambiaria de ese tipo, tenés una política fiscal donde generás una caída muy grande de la actividad y depreciación de sectores clave de la infraestructura, y tenés este deterioro que viven muchos sectores en el país, y el mercado de trabajo. Aun cuando digamos, el peso se va a seguir apreciando Sí, a lo sí, largo, ahora porque el anunciado gobierno acaba de 1%, anunciar sí. que el crawling peg va a 1, Bueno, todavía están esto obviamente arriba. ahora abre otra pregunta, que es, esto está tomando un riesgo el gobierno con eso, que es el riesgo de que que la inflación no logre bajar tan rápido, porque hay cierta persistencia, sobre todo en los servicios, y que entonces se encarezca un poco más rápido la Argentina. Eso. Lo que pasa es que también el que no arriesga no gana. ¿Ok? Por eso bajar la tasa de interés como se la bajó fue tomar un riesgo. Le salió bien al gobierno. Si no se hubiera bajado la tasa de interés de esa manera, no hubiera bajado la inflación como bajó. Entonces el gobierno, si algo que viene haciendo es tomar riesgo. Prefiero toma de riesgo así, bajar la tasa de interés, que la toma de riesgo de salir a endeudarme con el resto del mundo, con el FMI, pensando que después todo va a ir mejor y que voy a poder pagar la deuda. Y terminas dando vuelta. Hay riesgos que están bien y hay riesgos que me parecen demasiado graves para la Argentina y con un potencial de destrucción enorme. Martín, ¿qué te pasa cuando hablas con economistas extranjeros sobre la Argentina? Yo te voy a contar anécdota mía con parientes o gente que sabe de política un poquito y Milei es un impacto muy grande, todo el mundo te pregunta por Milei. Cuando había ganado Milei te daban el pésame. Y hace poco tuve encuentros con otra gente que te dice, che, yo pensé que era un fascista loco, que iba a ser desastre, y ahora leo que no está tan mal. ¿Qué pensás? O sea, hay una mirada del exterior de gente democrática, diría progresista, que va cambiando la mirada sobre Milei en función de lo que pasa con la inflación, obviamente. Sí. ¿Te pasa lo mismo? Y si te pasa lo mismo, ¿qué les explicas? No, pero son dos cosas que generan, que se ven más en el mundo. La inflación y el riesgo país. Y como la inflación bajó y el riesgo país bajó, la narrativa que domina en los medios internacionales, sobre todo en los financieros, como el Financial Times y otros, es bastante positiva. Pero cuando te pones a hablar con economistas del desarrollo, o macroeconomistas en general, economistas, y empiezan a ver los datos más profundamente, tipo de cambio, sí, o del mercado de trabajo, ¿sí? Lo que está pasando, que la gente sale más a buscar trabajo, quiere trabajar más horas, porque no le alcanza. Lo que pasa desagregás los sectores de la producción, qué está pasando en las distintas industrias, ahí ya cambia la cosa. Pero los diarios no escriben sobre eso, eso es muy complicado. Esas son discusiones que solamente se dan de forma local. Lo mismo pasó en su momento con la convertibilidad, con los tiempos de Menem. Era la estrella de Argentina y terminó muy mal. Inclusive en el 98, cuando yo estaba muy agotado, entraba con Clinton de la mano a la Asamblea Anual del Fondo y lo ovacionaban a mí. Claro, sí, era la estrella en ese momento la Argentina y el gobierno de Menem. Pero bueno, terminó muy mal. Yo igual creo que esto es distinto, tiene puntos en común algunos
y puntos distintos. Esta película Plata Dulce, no sé si la vieron. Sí, claro. Esto está, es el Bueno, gran promotor de Plata No, bueno, pasa Dulce. que hay puntos en común, pero diferencias muy importantes. Puntos en común donde vos tenés sectores productivos que se achican por lo que la macroeconomía te da. Pero hoy no vivimos en esos tiempos, tampoco vivimos en los 90. No es que necesitas una gran inversión de Bueno, capital, yo el otro día en la radio... comprarte un remis, abrir un kiosco para encontrar un trabajo. Hoy, con un celular, te anotás en una aplicación y sin nada de capital podés tener un No, trabajo, con muy poco capital un trabajo. Lo que te quería decir era que hace unos días yo dije, a ver, yo esto ya lo vi, los argentinos gastando la plata que no tenemos, lo vi. Tenemos 10 minutos, 10 años, no sé, de joda y termina mal. Inmediatamente un economista importante del gobierno me escribe y dice, no había equilibrio fiscal, es otra cosa. Y el argumento básico es el equilibrio fiscal. En el momento que liberemos el dólar, no va a haber suficientes pesos para comprar dólares y que el dólar se dispare. O sea, ¿eso para vos es un argumento válido? A ver, no de forma completa, pero que tiene un punto. Hay, pareciera, ahora me estoy en el lugar que no quiero estar, pero en el lugar de analista donde te explico la economía, es distinto. Es distinto. Vos, cuando los economistas hablamos de que el tipo de cambio está atrasado y está barato, típicamente lo que vos ves es que la reserva del Banco Central Que en un momento sacaban los dólares. Sacaban los dólares, que cada vez tenés menos dólares. Hoy se Es está más barato irte afuera, es más barato importar. Claro, pero hoy no es eso lo que pasa. No se juntan reservas, ¿no? Que es otra cosa que ver una caída así a pique de las reservas. Que no juntan reservas. Pagan la deuda. Por ahora, hay que ver qué hacen con el juntan y fondo. pagan. Juntan y pagan la deuda. Entonces es distinto. También esto es para la discusión política muy importante. Que alguien se duerma en los laureles creyendo que esto termina mal porque ven eso, no es la forma. Creo que la discusión en la Argentina hoy es cómo pasamos de la estabilidad sin prosperidad a la estabilidad con prosperidad. Y para que haya estabilidad con prosperidad hay principios rectores de la política económica del gobierno actual que tienen sentido. El tema del orden en las cuentas públicas, el tema del orden monetario, que hay momentos que no podés. Si Milei me viene a decir a mí, me pongo en un careo con él, y me discute el hecho de que hubiese emisión monetaria en el 2020, me da ganas digamos, en sentido figurado, no matarlo, ¿no? En sentido económico. Porque, claro, o sea, que no iba a haber ingreso familiar de emergencia cuando la gente no tenía cómo salir a trabajar, no va a haber el programa, se llamó ATP, para que la gente no pierda el trabajo y puedan seguir cobrando un trabajo en ese momento. ¿Y cuál era la alternativa? Pero saliendo de ahí... Que no hicieras la cuarentena. Si fuese Milei te contestaría no hacer la cuarentena. Bueno, con todo lo que eso en el 2020 hubiese implicado, ¿no? Que además, ¿quién tenía idea de cómo lidiar con esa situación? Así que hay circunstancias en que no se puede, pero como principios rectores generales, el tema del orden macroeconómico es fundamental. Alcanzarlo de esta manera me parece muy nocivo, pero alcanzarlo te da estabilidad. Por eso creo que estamos en otra situación que también tiene elementos claramente negativos para el desarrollo de la Argentina, pero que es diferente que esta que me pones como ejemplo. Y la asunción de Trump el lunes en Washington, ¿no? La idea de que su palabra favorita en el mundo es aranceles, que va a utilizar la suba de aranceles además como herramienta de política exterior. No se sabe, digamos, del grado de amenaza que digo, con Canadá, con China, con México, etc. ¿Ese mundo se puede ver trastocado? Que la elección de Trump cambia bastante el mundo, sí, es cierto. Pero eso no quiere decir que sea malo para la Argentina. Hay cosas malas y cosas buenas. Si el gobierno se basaba en la idea de que con este camino iba a tener acceso al mercado de crédito internacional, y eso le va a costar un poco más a la Argentina, porque es posible que las tasas de interés en Estados Unidos bajen menos rápido, entonces el crédito internacional es más caro, se ve como más riesgoso el mundo, los capitales fluyen a los países avanzados, hay menos para el resto. Por otra parte, por lo que se ve es un apoyo político en el seno del Fondo Monetario Internacional. Sí, el hecho de que estén caminando hacia un nuevo acuerdo, exacto. Eso sí es un resultado político de la alianza con Estados Unidos. Entonces en eso, a los objetivos del gobierno, que no necesariamente son los buenos para la Argentina, le ayuda. Pero bueno, después hay cambios muy importantes que
ya se están viendo, ¿no? De cómo los bancos están cambiando sus criterios, los bancos internacionales, sus criterios para asignar el dinero. La agenda del cambio climático es una agenda muy importante en el mundo que está generando mucha inestabilidad. En Argentina tuvimos una sequía enorme el año pasado y esos eventos son más frecuentes en todo el mundo por la destrucción del ambiente. Eso se frena. Y bueno, vamos a ver. Ahora, en unos días asume. Sí, de hecho me pregunto, no tengo idea, pero que diría un experto del sector energético, pero si Trump efectivamente se juega todo a levantar todas las restricciones para la exploración y explotación petrolera en Estados Unidos y a convertir a Estados Unidos en un gran jugador, no sé qué pasa con el potencial de Vaca Muerta, sí, no tengo idea. No, yo creo que Vaca Muerta tiene un potencial muy importante. Independientemente del en desarrollo que tenga. geopolítico, de estos posibles al menos. De los posibles sí. Ajá. Y a la Argentina le va a seguir dando divisas.